Bienvenido al repaso de la lección de escuela sabática a través del bosquejo del MEAC. Motiva, explora, aplica y crea. Este video tiene el objetivo de resaltar las ideas principales para así poder sacar las lecciones y aplicar a nuestra vida para un crecimiento espiritual. Sea usted una vez más bienvenido y vamos entonces ahora al estudio de la lección de escuela sabática a través de este bosquejo. Estamos estudiando la lección número 4 que se titula Parábolas. Y todo este trimestre estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. El versículo para memorizar de esta semana está en el libro de Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25. La Biblia dice así: dijo también, miren lo que oyen, con la medida que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aunque lo que tiene, lo será quitado. Vamos al primer paso de este bosquejo, que es el motiva. El término parábola en griego tiene el significado de poner a un lado, pararse a un lado. Cuando queremos interpretar este significado en la figura retórica, llegamos a la conclusión que es una comparación o semejanza. Por lo tanto, podemos decir que las parábolas de la Biblia son historias de la vida real, a veces otras ficticias, con el objetivo de hacer una comparación o semejanza para poder desarrollar una verdad espiritual. Esta semana hemos estudiado las parábolas del libro de Marcos, capítulo 4. El Evangelio de Marcos, de paso, es el que menos parábolas tiene del resto de evangelios. Así que preste atención al repaso de la lección. El Explora está dividido en 3 temas. El primer tema que vamos a analizar es la parábola del sembrador. El segundo tema, la razón de ser de las parábolas. Y el tercer tema que estudiaremos son 2 parábolas más que están agregados en este capítulo. Vamos con el desarrollo del primer tema del Explora, parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, que está registrado en Marcos capítulo 4 del versículo 1 al 9, la semilla es la misma en cada uno de los casos, pero esta semilla cae en 4 diferentes tipos de suelo. Es importante resaltar que el suelo determina el resultado final de la semilla. Por otro lado, es importante mencionar que 3 de las historias tienen que ver con el fracaso. Solo la última se refiere al éxito. La parábola parece señalar hacia el costo del discipulado. Está resaltando el proceso de, entre comillas, fracaso. Pero recuerde que en esta parábola, cada situación que está enfrentando el fracaso termina al final con una situación de éxito. Al mismo tiempo, relacionando el discipulado también tiene algunos riesgos, pero la recompensa final es grande, es gloriosa y es eterna. Jesús identifica a la semilla con la palabra. Esta se referiría a la palabra de Dios justamente, particularmente a la que era predicada por Jesús. Así lo menciona Santiago capítulo 1, versículo 21. Por otro lado, los diferentes suelos son distintos tipos de oyentes. De acuerdo con la interpretación de Jesús, todos escuchan la palabra, es decir, la semilla ha sido sembrada en todos los tipos de suelo. Vamos al segundo tema del Explora, la razón de ser de las parábolas. El libro de Marcos capítulo 4, versículos 10 al 12, de alguna manera podría traer algunas interpretaciones erróneas con un estudio superficial. Da de alguna forma la impresión de que Jesús enseña por medio de parábolas para mantener a oscuras a quienes no forman parte de su entorno o de su grupo. En realidad, esto no es así.
En el mismo libro de Marcos, el capítulo 3, versículos 5 y 6, Marcos capítulo 3, versículo 22 al 30, Marcos capítulo 12, versículos 1 al 12, Jesús muestra tristeza sobre o por las actitudes de los fariseos, quienes eran personas que acompañaban constantemente al ministerio de Jesús. Estos versos que acabo de mencionar muestran de que Jesús está interesado en el bienestar y la salvación también de estas personas. Siendo que en el contexto del capítulo 4 se expone la parábola del sembrador y está relacionado con lo que se acaba de mencionar Marcos capítulo 4 versículos 10 al 12, la enseñanza dominante y determinante en la parábola del sembrador es que cada cual decide qué tipo de suelo será. Esto implica también a los líderes religiosos. Todos deciden por sí mismos si entregarán la vida a Jesús o no. En última instancia, cada uno de nosotros elige qué suelo, qué tipo de suelo será su corazón al recibir la semilla que es la palabra de Dios. En el tercer tema del Explora estudiaremos dos parábolas más. La primera parábola es la parábola de la lámpara. Está registrado en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 23. Jesús elabora dos preguntas. La primera, ¿acaso se trae una lámpara para ponerlo debajo de un almud o debajo de la cama? Lo que Jesús está preguntando es una pregunta muy obvia, porque de todas maneras o de ninguna manera esta sería una acción correcta cuando se trae una lámpara. La segunda pregunta que Jesús elabora ¿no es para ponerla en un candelero? Y definitivamente la respuesta es aún más simple. Es solamente afirmar una respuesta. Lo que Jesús quería obtener de estas preguntas aparentemente obvias es dejar en claro el punto principal de la parábola. Las lámparas existen para dar luz. De lo contrario, entonces pierden la razón de ser y de existir. La segunda parábola es el crecimiento de la semilla. El foco principal de esta breve parábola es el proceso de crecimiento. Jesús indica que así es como funciona el reino de Dios. Los humanos tenemos una parte en el proceso de crecimiento de la semilla, pero es necesario resaltar que el crecimiento real es la obra de Dios. La historia termina con la maduración del grano, comparando a la segunda venida de Cristo, que pondrá fin a la historia de nuestro mundo. Es allí cuando se hace mención, por ejemplo, de la semilla de la mostaza, tan diminuta, tan pequeña, pero es capaz de crecer hasta aproximadamente 3 metros. Es así, el reino de Dios comenzó pequeño allí en el tiempo de Jesús, pero se fue desarrollando tan grande hasta nuestros tiempos y será mucho más hasta cuando Jesús vuelva por segunda vez. Vamos ahora al tercer paso del MEAC, aplica. Y hay 3 preguntas para reflexionar después del estudio de esta semana. La primera pregunta es, ¿consideras tú en tu propia vida qué tipo de terreno es tu corazón? Y ligada a esta pregunta, ¿cómo va el crecimiento de la semilla allí en el suelo de tu corazón? La segunda pregunta para reflexionar es, ¿qué otras lecciones espirituales podemos aprender de la naturaleza? Dios nos dejó este precioso libro para percibir, recibir, reflexionar lindas lecciones reflejadas aquí en este libro que es la naturaleza. Y la tercera pregunta, ¿has reflexionado en el crecimiento del reino de Dios en esta tierra? Yo no sé si tú has sido parte alguna vez de alguna bonita experiencia de haber sembrado la semilla, haber sido instrumento de Dios para el crecimiento de la semilla, pero al mismo tiempo has reconocido que quien hizo la mayor obra fue definitivamente Dios. ¿Te has puesto a pensar en lo insignificante para la sociedad que era
la predicación y la organización de aquellos tiempos que Jesús tenía? Eran unos cuantos discípulos, era Jesús predicando a las personas, a un grupo muy grande, pero con pocos discípulos. ¿Te has puesto a pensar cuánto ha hecho Dios que este reino crezca y ahora no sea simplemente un grupo de 12 y ahora sean miles y millones de personas que conocen el Evangelio del Señor? Con estas preguntas reflexivas vamos al cuarto paso del MEAC, crea. Y aquí vamos a tomar 3 decisiones, 3 acciones. La primera, evalúa constantemente tu corazón. Nunca sientas y creas que estás firme o lo suficientemente firme en la vida espiritual. En segundo lugar, observa la naturaleza como el libro de grandes lecciones espirituales. Y en tercer lugar, sé un instrumento del crecimiento del reino. Eres importante, mas no eres el personaje principal. Necesitas de la obra para crecer espiritualmente. Necesitas de la misión para crecer espiritualmente, para que tu fe pueda crecer. Entonces, sé un instrumento, decide ser un instrumento en las manos de Dios. Y por último, comparte con los que no conocen el Evangelio de Dios. Comparte aquella semilla, que sin duda, mucha semilla dará buen fruto en los corazones de las personas que estén dispuestos a recibir la palabra de Dios para sus vidas. Que Dios los bendiga y que el estudio, el repaso de esta lección sea una bendición para tu clase de escuela sabática y para tu vida personal. Feliz sábado.